Hola queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Como cada mañana, pues me gusta tomarme el café, disfrutar de una buena lectura, en fin, revisar correos, pues cosas de trabajo, pero eso sí, con mucha calma y tranquilidad, para así poder afrontar el día, que hoy tenemos un día pues bastante movidito como siempre. Así que comenzamos el vídeo, corazones. Will be no hard goodbyes, thank God we're civilized. Be on our separate ways as we fade into gray. But I still miss the way you used to feel. Maybe we rose too fast, maybe we got too high. Yeah. Hace tiempo que no hago ninguna reflexión en voz alta, como en otros vídeos, y hoy quiero hablaros de un tema que creo que a muchos nos afecta en el día a día, que son las tareas del hogar y cómo manejarlas sin que se conviertan en una gran carga para nuestra salud mental. Está claro que mantener nuestra casa limpia y ordenada es súper importante, pero a veces, pues la verdad que suele ser abrumador. Entonces es muy fácil sentirnos agobiados por, bueno, pues una lista interminable de cosas que tenemos por hacer, ya sabéis, lavar los platos, limpiar, organizar, y la lista sigue y sigue. Así que una de las primeras cosas que hay que aprender a hacer es a delegar. Y aparte de delegar en los miembros de la familia, pues también podemos delegar en estos maravillosos robots que hoy os quiero presentar a mi amigo Pancho. Bueno, pues es de la marca Ultenic. Es un robot que es 2 en 1, porque aspira y también pasa la mopa con agua, o sea, 2 en 1. Puede hacer las funciones por separado o hacerlo a la vez. Se puede utilizar en cualquier tipo de suelo y con esto pues la verdad es que te aseguras de tener todos los días tu casa libre de polvo, de pelitos de las mascotas, incluso pues no sé, de cosas que a los niños, si tenéis niños, se les hayan caído en la zona de las alfombras, en fin, que es ideal para el mantenimiento diario de la casa. Lo que me gusta de este robot y de su bolsa de autovaciado es que, bueno, pues lo puedes programar para que se autovacíe o todos los días o cada 2 días, cada 3, depende de, bueno, pues la suciedad que recoja. Y simplemente es cambiar luego la bolsa y ya está.
Como veis, viene con el accesorio de la mopa, simplemente hay que llenarlo de agua y ponerlo a funcionar. La verdad es que me ha sorprendido muy gratamente este robot y como veis en las imágenes no son de este mismo día porque yo cuando lo recibí hace varias semanas, pues bueno, lo he estado probando para poder hacer una buena reseña de este robot, que la verdad es que yo lo he bautizado como Pancho y estoy encantadísima con Pancho. When they take you over, Beth is taking over. Nothing bothers me this much. Lo puedes controlar con la aplicación de Ultenix, solamente necesita tener Wi-Fi. También es compatible con Siri, Alexa y el Google Assistant. Y la verdad es que es un aspirador que va a hacer el trabajo por ti. Tiene 4 niveles de potencia que se ajusta automáticamente y te hace él solito el mapa de tu casa para luego tú así poder decirle dónde quieres que limpie. Así que mientras Pancho va haciendo su trabajo, yo voy a llevar a mi hija al instituto y luego me voy al supermercado. Y ya una vez de vuelta a casa voy a continuar, voy a poner sábanas limpias, me he dejado la ventana abierta para que se airee y en fin, pues nada, retomando la reflexión de hoy, quiero deciros que una de las cosas más importantes que he aprendido es la importancia de la flexibilidad. Me refiero, no todo tiene por qué hacerse al mismo tiempo o a la perfección, como a lo mejor doy a entender en mis vídeos. Es mejor distribuir las tareas a lo largo de la semana, que para eso yo utilizo mi guía semanal, y eso nos va a permitir pues tener un respiro y relajarnos un poquito. Como os decía antes, aprender a delegar puede ser un gran salvavidas. Yo en mi caso, pues bueno, pues ahora mismo tengo a Pancho, pero también los miembros de mi familia colaboran en las tareas del hogar, porque no tenemos por qué hacerlo solo todo nosotros. Compartir las responsabilidades del hogar con los demás miembros de la familia, o no sé, si compartís piso con alguien, pues alivia la carga muy significativamente. Así que el tener ayuda, pues eso ahora me permite dedicar más tiempo a otras cosas. Eternity, 7 days in another country. Every cell screams stay right here, and my legs they freeze as in fear. We got time after this, but I'll need you as my brightest light. Even in the darkest night, you shine so bright. Bueno, ya sabéis que yo normalmente nunca enseño lo que compro, pero sí que es verdad que me lo pedís mucho, pues no por nada, sino por a lo mejor comparar con los precios de
pues de donde vosotros vivís. Entonces nada, os voy a mostrar así un poquito porque he ido a hacer la compra, he ido a dejar a Frida al instituto y ya pues de ahí continúo hacia el supermercado. Yo normalmente suelo comprar las cosas en varios supermercados, no lo compro todo en el mismo sitio, o bien por precio o porque me gustan los productos específicos de esa tienda. Entonces nada, por ejemplo, lo que es el pan, ¿veis? Las baguettes, estas baguettes son take and bake, o sea, no están terminadas de cocer. Son, nada, se ponen 8 minutos en el horno y están, la verdad, que buenísimas. Entonces, pues yo ya sabéis que hago el pan de molde y a veces hago el grande con masa madre para cortarlo a rebanadas, pero lo que es baguette, pues prefiero comprarlo, la verdad, por comodidad. Entonces lo que hago es que compro varias y las congelo. Entonces he comprado 3. Deciros que aquí los precios son sin IVA. Luego tú cuando llegas a la caja, entonces te añaden el IVA. Entonces tú más o menos pues tienes que ir calculando. Cada barra de pan cuesta 1,65. O sea, nada que ver con lo que cuesta en España. Luego he comprado 2 paquetes de bagels sin nada, porque a mi hija le gusta para merendar los bagels, a mi marido también. Luego he comprado 2 paquetes de galletas María, porque ya sabéis que esto es el único dulce que yo suelo comprar. El resto lo hago yo, ya lo veis en mis vídeos. Entonces así lo que es de bollería y pan, he comprado el pan, los bagels y las galletas estas María. Luego he comprado avena, pero esta avena no es la misma que yo uso para hacer la granola. Esta avena es para la que hago, que es Steel Cut. Esta es el grano es muy pequeñito, entonces esta es la que yo hago para el desayuno. He comprado una bolsa de 5 kilos de patatas de estas amarillas, que la verdad es que para las tortillas, para hervir, para los hervidos, todo, salen muy buenas. He comprado plátanos, bueno, bananas. He comprado kakis de estos Persimmon, que todavía están duritos, así que ya veremos si se maduran bien. Y he comprado una bolsa de mandarinas. Mandarinas son 3,59 la malla. No he comprado de las grandes porque tengo, y manzanas también tengo. He cogido 2 paquetes de calabacines para hacer crema, para hacer el zucchini bread, para lo que sea. Un paquetito de pepinos, de estos pequeñitos, para las ensaladas y tomates para las ensaladas. También he cogido 2 paquetitos de ajos tiernos, porque nos gustan mucho en tortilla, una cajita de fresas y un paquetito de cranberries. La verdad es que, bueno, pues los cranberries a mí me encantan para hacer muffins, para hacer lo que es la salsa el día de Thanksgiving de cranberry, que está buenísima. También he cogido un paquetito de apio, uno de zanahoria rallada, que la verdad es que las puedo rallar yo las zanahorias, pero los he cogido ya porque me gusta ponerle en las ensaladas. Y he cogido un paquete de ajo, pero ya pelado, porque esto voy a probar a triturarlo bien y ponerlo macerado en aceite, y así cuando necesite ajo, pues simplemente es coger una cucharada, ya os lo enseñaré. He cogido 2 docenas de huevos, estos son pasteurizados, porque yo normalmente me los trae mi marido, que se los compra a una chica que tiene una granja. Pero claro, la semana que hago corto, hasta que me trae de nuevo, pues necesito más. Entonces, bueno, pues he cogido estos que son talla L. Estos son pasteurizados, la verdad es que salen muy buenos. Son un poco más caros que los otros. Y luego estos pues son iguales, pero son los que, pues, de las gallinas que están así como en libertad, como en las granjas. También son de estos marrones. Pero ya sabéis que para cualquier dulce o tortilla o lo que sea, pues los huevos siempre vienen, es un salve, que digo yo. Luego fiambre, la verdad es que no he cogido queso porque tengo Gouda, tengo Abarty y tengo manchego. Tengo también el que rayo para el parmesano, para la pasta. Entonces queso no he cogido. Bueno, sí que he cogido.
he cogido estas dos cajitas de feta, que ya viene, mirad, ya viene así granulado, y entonces, porque me gusta ponerlo en las ensaladas, le da un toque muy rico. He cogido tofu orgánico, este tofu es del Firme, porque ya sabéis que a mí lo que es la comida asiática me encanta, entonces he cogido un paquetito de tofu. Luego he cogido un paquetito de jamón cocido, yo siempre cojo la variedad esta de Black Forest, que nos gusta, y he cogido dos paquetitos de jamón serrano, y son 3,95 cada paquetito, o sea que más o menos pues como en España. Esto. Luego de carne he cogido estas costillitas de cerdo para hacer un arroz al horno, que la verdad es que me gustan mucho. También el arroz a la milanesa me gusta hacerlo con esto. Para los que viváis aquí en Estados Unidos es sin hueso, es Country Style Pork Ribs. Entonces, la verdad que muy bien, 7,75, o sea, no es nada caro. Luego he cogido esta pieza de ternera, que esto es chuck roast, que esto es para hacerlo en la olla, en la crock pot, para hacerlo en cocción lenta, junto con verduritas, con patatas, tipo guiso, pero todo en una pieza y luego ya se corta. La verdad es que esto está de muerte. Entonces he cogido esto, que tampoco es muy caro para ser ternera, 15,33, o sea, muy bien de precio. También he cogido costillitas para hacer guisado de ternera, pero de ternera, claro, sin hueso. Todo esto es sin hueso, luego yo lo hago a taquitos y me gusta comprar lo que es la costillita. Y luego también he cogido un sirloin, es como un solomillo. Es como una pieza de solomillo, pero de cerdo, que es también para hacerlo asado con verduritas, en fin. Pues eso también he cogido, que esto la verdad es que me ha sorprendido muchísimo el precio, porque son 3,60 este pedazo de carne. Así que nada, esta marca Tyson es bastante buena, y bueno, pues es boneless pork sirloin roast. O sea, eso es para hacerlo también así. Entonces de carne he cogido esto, y he cogido también unos taquitos de jamón, porque para las lentejas o para hacer guisantes salteados con jamón nos gustan mucho. Entonces un paquetito de estos. Luego he cogido un paquete de café, que yo antes pues siempre compraba un café que viene así grande, o viene en Costco o en Walmart, y desde que probé este, que es orgánico, de la marca Simply Nature, que es de Aldi, y este es de Honduras, lo hay de Honduras y de Perú, pero el de Honduras a mí me gusta muchísimo este café. Entonces es en grano y pues eso, un paquete, y es orgánico. He cogido un bote de aceitunas Kalamata, son unas aceitunas griegas que la verdad es que están buenísimas, ya que aquí pues no puedo encontrar mucho la variedad de nuestras aceitunas sevillanas o partidas, o en fin, pues estas Kalamata están muy ricas. 2 botes de vinagre balsámico de Módena, pero en crema. Este lleva un toque de fresa que está buenísimo, y este pues el normal. También he visto en Aldi, mirad, son unas confituras, que esto a mí me gusta muchísimo, la confitura con el queso de cabra. El queso de cabra de rulo, pues lo hacéis a rulitos y lo pasáis por la sartén vuelta y vuelta en una tostada con un poquito de confitura. Lo ideal es la confitura de tomate, que está riquísima y me encanta. Pero bueno, pues aquí mirad, he encontrado esta que es de pera. Son botecitos pequeños, cada botecito tiene 150 gramos, y este es de higo con miel, pera con canela, albaricoque con comino, y este es de cereza con romero. Entonces esto para los desayunos la verdad es que buenísimo. También he cogido pepinillos, estos son en sal, y luego, porque ya sabéis que en Aldi tienen como una sección que son todos productos italianos, entonces he visto estos después que estaban especiados con hierbas, y digo, pues déjame probarlos. También he cogido un bote de salsa de tomate ya hecha,
porque siempre me gusta tener esto. Yo normalmente hago la salsa de tomate, que de hecho he comprado 2 botes de tomate natural para hacer, pues eso, pisto o la salsa boloñesa, en fin, 2 botes. Pero este me gusta tenerlo porque muchas veces si no tienes hecha, pues esto te salva de un apuro. Entonces me gusta tenerlo siempre en la despensa y cuando gasto uno, pues enseguida me gusta reponerlo. Que es parecido al tomate solís que tenemos nosotros, pero no tiene nada que ver. O sea, no tiene el mismo sabor, pero bueno, para que entendáis más o menos. Y luego he cogido una mermelada también de esto de los productos de Italia de Aldi, de higo. De bebida, pues he comprado 2 botes de zumo de naranja, que este es con poquita pulpa, que esto la verdad es que, mirad, son 3,19 cada bote. O sea, está, pues eso, cariñoso. Luego he comprado, ya sabéis que a mí con el café me gusta ponerme esta crema que también es de almendra. Nosotros usamos la leche de almendra y entonces esta crema es de almendra con caramelo. Esto cuesta 3,45. Es 1 litro lo que lleva. Y luego, pues como ya sabéis que está todo lo de Navidad, pues nada, he visto esta que es Peppermint Mocha, que también es de almendra, que es una fantasía, porque ya he probado, en cuanto he llegado me he hecho un café y le he puesto un poquito y está, no sé si vosotros habéis probado esos chocolates, es que ahora no me acuerdo cómo se llaman, que por dentro llevan menta, son unos bomboncitos así cuadraditos, es que no me acuerdo el nombre, que yo los he comprado un montón. Son así cuadraditos y son de chocolate y por dentro llevan menta, que están deliciosos. Pues sabe igual esta crema, entonces me parece a mí que esto va a durar bien poco. De bebida he comprado esto porque nosotros bebemos agua, mi marido sí que se pone un vasito de vino en las comidas, pero el vino lo compra él porque compra el que le gusta. Y en la nevera de fuera sí que tengo botes de Coca-Cola, cerveza y agua de esta que lleva con sabor, pero ya está. Nosotros normalmente para comer bebemos agua, ya sabéis que tenemos el sistema de osmosis aquí en casa y entonces pues bebemos agua. Y bueno, como no me podía faltar esta botella de 5 litros de vinagre blanco, que es el que yo utilizo para la limpieza. Muchas de vosotras me preguntáis, ¿sirve igual cualquier vinagre? Sí, lo que pasa que vinagre es vinagre, siempre os lo digo, pero depende del grado de acidez, pues es más fuerte o menos. Que la verdad es que está súper bien porque esta garrafa cuesta 3,29. Es pimiento rojo, pimiento verde y cebolla ya cortadito y congelado, porque esto lo utilizo para hacer unas cocas saladas de verduras. Está buenísimo. Le añado calabacín y la verdad es que está riquísimo. He cogido esta bolsita que es de verduras variadas. Luego he cogido un mix de estos de hacer sopa de pescado, lleva ahí de todo un poco. He cogido un paquete de lenguado, son filetes de lenguado, que esto nos gusta mucho, y un paquete de salmón, porque nos gusta mucho hacer una ensalada y ya sabéis, ponerle encima el salmón. Esto para cenar, buenísimo, una ensalada. Entonces eso de pescado. Pollo no he comprado porque tengo pechugas y muslos y contramuslos en el congelador. Y porque ya sabéis que bueno, pues ahora ya es la época de las competiciones, entonces muchos fines de semana pues estamos solamente mi hija, la pequeña y yo, y entonces pues cada vez las compras, muchas veces le digo a mi marido, digo, el día que estemos los dos solos, porque muchas veces digo, pues estos matrimonios que viven ellos dos solos, la verdad es que se gastarán bien poco. O por ejemplo como mis vecinos, que ellos salen un montón a comer fuera porque, bueno, pues no sé, igual no le merece la pena cocinar para ellos dos. A mí es que como me gusta, pues yo lo hago tan ricamente. Pero sí que es verdad que yo ahora estoy notando muchísimo que mi hija está en la universidad,
que solo somos 3 y los fines de semana estamos la pequeña y yo, con lo cual pues las compras sí que se han reducido un poco. Y también que nosotros no somos de comprar así guarrerías de papas, gusanitos y cosas de esas. Yo no compro. Si compro son frutos secos, o a lo mejor sí que compro chips, pero de estas orgánicas que son más saludables, y con un poco de guacamole, o hago yo en un momento con tomates y pimiento un poco de pico de gallo para las tortillas estas. Y bueno, pues ya está. Esto es lo que he comprado, no para la semana, porque a mitad de semana siempre me toca comprar algo. Y bueno, y también sabéis que en la cocina de fuera del garaje, pues eso lo tengo como despensa, y ahí tengo también pues lo que son productos no perecederos, que los tengo ahí almacenados, como lo que es el arroz, las pastas, la leche, el aceite, no sé, pues todo eso tengo ahí acumulado, y de todo eso no he comprado nada porque no me hacía falta. Así que nada, voy a guardar todo esto porque hay que ponerse al lío. Y esto que es de nevera, la verdad es que tengo una curiosidad por hacer esto, porque es que 3,60, súper económico, vamos, no me lo imaginaba. Y seguro que vamos, que en la slow cooker, con verduritas y patatitas y pones caldo de pollo y te sale un guiso espectacular, porque esta carne suele salir muy blandita. Y luego pues esta de ternera sí que es ya para una ocasión un poco más especial. Pero bueno, que para nosotros especial es un fin de semana que esté mi marido en casa, pues aunque no haya motivo de celebración de nada, nosotros nos hacemos un homenaje con todo esto. Así que nada, corazones, que yo ya me he cambiado, porque lo primero que hago cuando vengo de la calle enseguida es cambiarme, aunque luego tenga que volver a salir, porque luego a las 3 tengo que ir a recoger a mi hija al instituto otra vez. Pero bueno, yo me cambio, me pongo cómoda en casa, y luego pues si me tengo que cambiar, me cambio en un momentito. Total, unos vaqueros y un suéter y vas bien arreglada. Así que eso, que me enrollo yo un montón, como las persianas, que voy a guardar todo esto y a ponerme al lío. Y aquí quiero mostraros estas alfombras, que son lavables, están hechas de microfibra de alta calidad, resistente a manchas, en fin, la alfombra, la zona está tratada con un acabado resistente para las manchas, para garantizar que los líquidos no penetren dentro del derrame si lo hay en la alfombra, incluido, bueno, pues las manchas de café, vino, leche, en fin. La alfombra tiene una superficie de terciopelo súper suave. La verdad es que es una gozada poder caminar con ella. Ahora cuando la veáis puesta veréis qué maravilla. Y es súper versátil, porque bueno, pues tiene un diseño muy bonito. Hay un montón de diseños. Este mío os lo voy a dejar en la cajita de descripción, el modelo, por si estáis interesados. Salen muy bien de precio, incluso ahora por el Black Friday pues podéis tener un 10%, incluso un 20% de descuento. Se puede lavar en la máquina súper fácil, puedes utilizar la aspiradora o robots en ella. La verdad es que me han encantado estas alfombras. Os voy a dejar todo en la cajita de descripción para que le echéis un vistazo, y de verdad que esta es una de las cosas que si a mí no me hubiese gustado no la estaría promocionando, y me han encantado. La verdad es que es la alfombra ideal que todos estamos buscando, porque se ensucia cualquier cosa, la metes en la lavadora y listo. Os voy a dejar todo en la cajita de descripción para que lo veáis. Y bueno, pues ya sabéis que aquí el día no para y seguimos con la ropa y con más tareas.
Y como os decía antes, pues no todo tiene por qué hacerse en un solo día o de manera perfecta, pero sí que es verdad que hay cosas que, como por ejemplo cuando termina una lavadora y poner la secadora o tender la ropa y luego recogerla, pues eso son cosas que hay que hacerlo sí o sí, y que contra más las pospongas pues peor, porque si por ejemplo sacas la ropa de la secadora rápidamente, pues luego te vas a tener que evitar el planchar algunas prendas que solo con doblarlas ya estarían fenomenal. El trabajo en casa es súper esencial, pero tampoco debe consumirnos por completo. Entonces tenemos que establecer límites, ser flexibles y cuidarnos, sobre todo cuidarnos, porque podemos mantener un hogar súper bonito sin que nos afecte nuestra tranquilidad. The darkest night, you shine so bright. Y como yo siempre digo, que el hogar es súper importante, pero nuestro bienestar lo es aún más. Así que encontrar ese equilibrio entre nuestras tareas y nuestra salud mental es la verdadera satisfacción del hogar. Ya sabéis que es muy importante la organización del tiempo. Yo en mi guía semanal, pues bueno, aparte que ya sabéis que lo que tengo que hacer todos los días, pues siempre establezco bloques de 20-25 minutos para hacer cosas extras. Esto, pues no sé, a lo mejor a todos vosotros os puede ayudar. Son técnicas que yo utilizo que creo que pueden ser útiles. Y en el bloque de hoy pues he decidido limpiar lo que son los asientos que tengo en la barra de la cocina, porque son de tela, son tapizados y entonces pues quieras que no, no es que estén sucios, pero del roce de la ropa, incluso de los vaqueros, pues suele coger un colorcito que a mí no me gusta nada. Así que con esta máquina, que ya os la he enseñado alguna que otra vez, estoy súper encantada para limpiar tapicerías, que os la recomiendo. Os voy a dejar el enlace en la cajita de descripción, que seguro que con el Black Friday seguro que tiene descuento, luego lo miraré y os lo dejaré. Pero vamos, esta máquina es imprescindible, no solo para accidentes que puedan haber si se derrama algo, incluso si tenéis mascotas y tienen algún accidente sin querer, poder limpiarlo rápidamente. Es que es increíble esta máquina, cómo se queda y todo súper limpio. A mí esta técnica de los 20 minutos la verdad es que me ha ayudado muchísimo, porque bueno, pues me ayuda a enfocarme completamente en esta tarea y incluso puedo descansar, pero sé que tengo 20 minutos o 25 para realizar esta tarea y ya ponerme con otra. Entonces con esta técnica lo que yo consigo es cada día hacer una cosa, por ejemplo, pues un día limpiar la cocina, otro día el salón y así sucesivamente, y esto me permite concentrarme en una tarea en una vez y evitar pues eso que sea abrumador. Y ahora, como veis, pues voy a poner a trabajar a Pancho, que para eso está, para que me ayude en las tareas, es mi ayudante fiel. Entonces ahora le voy a poner lo que es la función de mopa con agua para que limpie el suelo mientras yo me voy a poner a hacer la comida.
También deciros que viene con 2 mopas de repuesto y simplemente con agua lo podéis poner, o le podéis poner un poquito de el fregasuelos que vosotros utilicéis. Luego, con el mismo mapa que ha hecho anteriormente, tú puedes decir, pues solo quiero que limpies esta zona, y listo, y él se pone a hacerlo tan ricamente. Así que mientras Pancho está limpiando el suelo, la zona donde no hay alfombras, pues yo me voy a poner a hacer la comida, que hoy, pues como ya está haciendo aquí los días estos de otoño-invierno, pues ya nos apetecen estos guisos de cuchara, y voy a hacer unas alubias blancas con chorizo, que vamos, que de verdad que deciros que estaban de toma pan y moja. The bluebirds peaceful to sing along. Los ingredientes son facilísimos: cebollita picadita, patata, espinacas, ajo, unas hojas de laurel y pimentón rojo, eso sí, de la Vera. Y como no, aceite de oliva, por supuesto. 저기 Eiffel Tower shines from anywhere 아름다워. When I'm not with you, all these shiny seas don't mean a thing. Yo antes que nada lo que hago es sofreír la cebollita junto con las espinacas. Todo eso lo rehúo un poquito. Le pongo también la patata ya cortadita, chascada, y unos dientes de ajo. Todo eso lo sofrío bien. Luego le añado las hojitas de laurel, el pimentón rojo de la Vera, y ya seguidamente le pongo el agua. Como lo estoy haciendo en la olla de presión, lo voy a poner para que ablande la patata 10 minutos a presión. Una vez ha terminado esos 10 minutos, pues voy a cortar un chorizo a rodajitas y le voy a añadir también unos taquitos de jamón. Le podéis poner, si queréis, costillita, no sé, alguna carne para que le dé más sabor, pero bueno, yo le he puesto solamente los taquitos de jamón, porque en realidad las legumbres ya son proteína, con lo cual tampoco necesitas más. Y mirad qué pintaza tiene. La olla ya no la cierro, la pongo otra vez en funcionamiento, le añado las alubias y lo dejo cocer un ratito y ya estarían listas.
Y mirad qué pinta tienen estas alubias con chorizo. Y como veis, pues Pancho ya ha terminado de fregar y simplemente lo que voy a hacer es vaciarlo todo, enjuagarlo porque se puede enjuagar con agua simplemente, lavar un poquito la mopa para la siguiente vez y ya está. Mirad qué fácil es de mantener. La verdad es que me ha sorprendido muchísimo este robot gratamente. Os voy a dejar un código de descuento en la cajita de descripción porque esto también tiene descuento para el Black Friday. La verdad es que ya sabéis que yo lo que promociono es porque hay descuentos que os pueden favorecer a todos vosotros, porque si no, no los haría. Entonces, bueno, pues he pensado que esto os puede interesar. Os lo dejaré todo en la cajita de descripción. You'll always be around, even if I fail. You are like a summer breeze that I must inhale. Is it possible for us to feel this way? Y ahora sí que sí, pues vamos a hincarle el diente a estas alubias con chorizo y jamón, que la verdad es que están buenísimas. También deciros que si no tenéis espinacas le podéis poner acelgas, que también salen muy buenas. Y también en vez de alubias le podéis poner garbanzos y sería pues un potaje de garbanzos, no de vigilia, pero bueno, si queréis le podéis poner bacalao. Pero la verdad es que deciros que sabor, olor y todo, madre mía, qué buenas estaban. Y con pan, eso sí, con pan. Just to see you. I hope you'll always be around, even if I fail. You are like a summer breeze that I must inhale. Is it possible for us to feel this way forever? Y ahora sí que llega la hora del café y retomando a la reflexión, algo que no debemos olvidar es el autocuidado. Es crucial reservar tiempo para nosotros mismos, aparte de las tareas del hogar. Tenemos que dedicarnos tiempo a nosotros, a lo que os guste, a el pasatiempo que queráis, hacer ejercicio, a meditar o simplemente descansar. La verdad es que nuestra salud mental lo agradecerá. Así que, en resumen, corazones, las tareas del hogar son súper importantes, pero no deben convertirse en nuestra única prioridad. Al establecer límites, ser flexibles y cuidar de nosotros mismos, podemos mantener un hogar limpio y ordenado sin sacrificar nuestra salud mental. Espero que estos consejos os sean útiles y recordad que el bienestar es lo más importante. Así que nada, corazones, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado o por lo menos que os haya entretenido. Y como siempre os digo, corazones, que os quiero un montón y que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!